Hola sirenas y tritones, ¿cómo andan esos navíos? Yo soy Doncella Oceánica, pero pueden llamarme Belle y en este video les traigo por fin mi reseña sobre Jane sin límites. Este video decidí organizarlo en distintas partes para que sea mucho más cómodo para ustedes, comenzando con mi historia con el libro, que sinceramente mucha importancia no tiene, pero yo siento que tuvo un poco de influencia el cómo lo obtuve para mi opinión posterior. Luego les voy a contar la sinopsis de Jane y los géneros de cada historia, ya me van a entender a medida que avance el video. Luego les voy a contar por qué lo amo tanto y por qué ustedes deberían de leerlo. Y por último, obviamente voy a ser un poco más objetiva, porque de hecho yo soy una opinión muy impopular en este medio, al parecer, respecto a este libro. En primer lugar, les voy a contar de cómo obtuve este libro, que sinceramente quizás a ustedes no les importa, pero a mí sí. A mediados de octubre de 2018 o septiembre por ahí, estaba en mi ciudad la feria del libro juvenil e infantil, que se hace en un shopping muy conocido. Y bueno, Maggie, mi bibliotecaria, me dijo que se iba a hacer una charla de literatura juvenil a cargo de una editorial que yo amo, que es B&R. Sobre todo B&R ya, que es la parte juvenil. Hacían sorteos. Se sorteaban 3 libros. Se sorteaba Más extraño que un fanfiction, Moxie y Jane sin límites. Obviamente se habló primero de la literatura juvenil, una charla muy fructífera, muy hermosa, que me terminó enamorando de esa editora. Después de explicar de qué trataba cada libro, resulta que la charla duraba 1 hora, se les acabó el tiempo y nos sacaron al pasillo, digamos, porque es un espacio muy chiquito el de la feria infantil y juvenil. Y entonces se tuvo que hacer el sorteo, digamos, con números hechos a lápiz y papel. Y bueno, éramos unas 20 y pico de personas. Me tocó el 23. Se sorteó primero Más extraño que un fanfiction, luego se sorteó Moxie, me parece, y por último se sorteaba Jane sin límites, porque era el que más expectativas había causado, ya que la editora había hablado muy bien de él. Yo obviamente no quería ganarme los 2 primeros, quería ganarme el de Jane, y yo decía, no, ya está, no me lo voy a ganar. Y cuando sacan el papel, todas hacían las apuradas, porque nos estaban apurando obviamente, porque estábamos ocupando un espacio, dicen 23 y yo literalmente grité porque no podía creer que hubieran dicho 23. Aparte yo creo que tuve una telepatía, porque estaba en mi mente 23, 23, decí 23, decí 23, decí 23. Y salió el 23, entonces desde ese momento el 23 es uno de mis números favoritos también. De hecho hice también que la editora me lo firmara, ¿ven? Es precioso. Igual les voy a ser sincera, aunque me lo gané en octubre de 2018 o por ahí mediados, no recuerdo bien la fecha, resulta que yo lo leí recién este año, o sea, 2 años después. Por una parte me da lástima no haberlo leído antes, porque sé que me estuve perdiendo de una joyita, de un tesoro precioso, pero al mismo tiempo no me arrepiento de haberlo leído recién hasta ahora, porque me acompañó en días bastante malos. En una de las historias de Jane me pude sentir muy identificada, y es como, no sé si alguna vez les ha pasado, pero yo sentía que el libro me estaba hablando y al mismo tiempo me está diciendo todo va a estar bien. Siento que Jane llegó a mi vida muy temprano, pero que yo tomé a Jane en el momento en que yo lo necesitaba y me acompañó un montón. Entonces obviamente no solo el cariño del azar, del destino que lo trajo a mí, sino el cariño de que me haya cobijado en los momentos en que más yo quizás lo necesitaba, y a veces no hay mejor compañía que un libro. Por último, también en mi historia con el libro, quiero decirles que yo el día que lo comencé fue un día en el que estaba lloviendo torrencialmente, las calles se inundaban en mi ciudad, era un aguacero, y el libro como empieza, lloviendo. Entonces son esos momentos que parecen quizás muy simples, pero que lo terminan siendo todo, porque yo me recuerdo estar leyendo a Jane, recuerdo estar leyendo que ella decía que sentía como el techo casi se caía a pedazos por la lluvia, y es lo que estaba sintiendo yo. Entonces, desde el momento cero estuve muy metida en la historia, sobre todo con un ambiente que a mí me encantaba. Así que sinceramente esa es toda mi historia con el libro, espero que les haya gustado y ahora sí vamos con la reseña como tal. Jane sin límites nos cuenta la historia de Jane, su protagonista, que es una chica que ha perdido a sus padres a muy temprana edad y quedó bajo el cuidado de su tía Magnolia. Su tía Magnolia luego repentinamente muere y queda huérfana de todas partes. Ella siente que no pertenece a ningún lugar, que está sola, que todo lo que era su mundo, lo cual era su tía, se perdió para siempre, y resulta que se reencuentra con una amiga de la universidad llamada Kiran. Kira la invita a una mansión llamada Tu Revuelves, que significa tú vuelves en francés, y resulta que por alguna extraña razón del destino, su tía Magnolia, cuando estaba viva, le había dicho que por favor, si alguna vez tenía la posibilidad de visitar esta mansión, por favor que fuera. Obviamente Jane acepta la invitación por respeto a la promesa que le había hecho a su tía Magnolia. Una vez que llegan a la mansión empiezan a suceder cosas realmente extrañas, parece que hay secretos sospechosos,
muchas cosas que no se pueden decir o quizás que están pero nadie hace nada. Entonces Jane obviamente va a tener que tomar muchísimas decisiones y esas decisiones las van a llevar por distintos caminos. Y entonces ahí está la magia del libro, porque cada decisión que toma Jane la va a adentrar en una historia de 5 historias que tenemos en el libro, como se puede ver acá, que está dividido por capítulos. Cada historia es una decisión que toma Jane y entonces es una aventura, digamos, completamente nueva. Advertencias. Cuando yo lo tuve por primera vez pensé que podía leer las historias en cualquier orden, cosa que igual no hice, pero yo pensaba eso. Menos mal que no lo hice, porque no. Realmente las tienen que leer de forma lineal, de forma en cómo están presentadas, porque cada historia se conecta con la anterior y hay guiños de otras historias. Por ejemplo, en la tercera digamos que hay un guiño a la primera. Entonces, obviamente, como lectores, si no leímos la primera con anterioridad, no vamos a captar ese guiño y nos lo vamos a perder, cosa que va a enriquecer muchísimo la experiencia del texto. Bien, ahora que tenemos la sinopsis, les voy a hablar un poquito de cada historia, obviamente sin darles de todo lo que sucede, porque yo quiero que se sorprendan igual que yo. Bueno, en primer lugar tenemos una introducción que es literalmente la misma para todas. Una vez que termina esta introducción de cuando Jane está llegando a la mansión y llega a la mansión, ella después tiene que decidir a quién seguir de 5 personajes. Tenemos a su amiga Kieran, tenemos a la señora dueña de la mansión, tenemos al perro, tenemos a una niñita, o si no, podemos seguir a Ravi, que Ravi es el hermano de Kieran. Según la historia que decidamos leer, que obviamente les recuerdo, por favor, léanlo en forma lineal, la primera historia es la que más se acerca a la introducción, como que sigue una línea bastante fiel a la introducción. La segunda historia ya se va por un campo más de acción, más de drama realista. Hay una adrenalina en esa historia increíble y creo que es mi favorita. Todavía no decido bien cuál es mi favorita. En la tercera nos vamos a una historia súper creepy, de terror, súper oscura, que sinceramente me hizo erizar la piel en más de una ocasión y tuve que cerrar el libro porque sinceramente sí me estaba asustando, porque juega con muchas imágenes infantiles que hay. No les quiero dar muchos detalles, pero sinceramente sí me dio una sensación de ¿ah? Luego tenemos en la cuarta, en la que nos vamos a la ciencia ficción, al juego de dimensiones, y me encantó, sinceramente. Y por último tenemos una historia que es un guiño a Narnia, porque es literalmente un pequeño homenaje a estas obras. Ahora vamos por fin a la parte por la que quiero fangirlear y comentarles por qué lo amé tanto. Voy a comenzar con la característica que más me gusta de esta obra, y es el factor sorpresa. Quienes sean lectores desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando sucedió el boom de la literatura juvenil, va a entender y a reconocer que hay ciertos clichés y ciertos patrones que se repiten en varias novelas juveniles. Aparte de relaciones tóxicas, aparte de amistades tóxicas, Jane es como un soplo de aire fresco ante estos clichés. Que no digo que estén mal, porque yo también he leído esos clichés y he leído libros con muchos de esos clichés que me han gustado y que son de mis favoritos, no los estoy atacando. Pero hay que reconocer que hay bastantes clichés y bastantes patrones que se repiten en la literatura juvenil. Obviamente en este video no va a haber spoilers, es completamente apto para todo público. Voy a tratar de dar la mínima información posible para que ustedes entiendan, pero obviamente no les voy a arruinar la sorpresa, porque quiero que tengan la misma experiencia que tuve yo, o al menos que sea cercana. Por ejemplo, digamos que una de las opciones que el libro te tira muy por arriba como para que vos tengas en cuenta es la de perderte a ti mismo. Bueno, uno como lector puede esperar que se enamore perdidamente de una persona, de un personaje, y termine totalmente embelesado al punto de olvidarse de su propia integridad. O quizás uno piensa, bueno, se vuelve loco, se pierde a sí mismo y mata a alguien y se vuelve un asesino serial, no sé. Esas son opciones viables y que podrían caer en algún cliché cuando alguien escucha quizás te pierdas a ti mismo. O si no, que quizás alguien lo toma literal y se pierde en un sendero, en un bosque o lo que sea, y se termina quedando solo. Bueno, este libro lo que tiene es el factor sorpresa y no te da por ninguna parte que vos esperás. Por ejemplo, en quizás te pierdas a ti mismo, repito, esto no es spoiler, esto no pasa, son ejemplos que yo estoy dando para que ustedes entiendan por qué lo amo tanto. Y resulta que no te perdés a vos mismo porque te enamores o porque te vuelvas loco, sino porque quizás te cae un ácido en la cara, se te borra la cara y te quedas sin rostro, entonces perdiste lo que es tu integridad en cuanto a facciones. ¿Entienden? Es increíble, o sea, te vuela la cabeza. Nunca te vas a esperar lo que sucede en la historia que te adentras. Es increíble, totalmente sublime, la amo. Léanlo.
Segunda característica favorita, el ambiente. O sea, amo el ambiente. Yo soy una apasionada de las historias románticas, esto es decir, del movimiento literario, no novelas de romance. Y sinceramente, Jane está plagado de eso. No solo a nivel texto, en el que obviamente empieza un día de lluvia, cosa que recuerda bastante a los románticos, y que va a una mansión, cosa que recuerda bastante al gótico, precedente del romanticismo, sino también en el hecho de que el libro en sí es como un laberinto. Es decir, yo les voy a contar una anécdota, porque bueno, soy de letras y esto lo tuve que estudiar, obviamente. Frankenstein se ve como un laberinto por la manera en la que está narrado. Si ustedes no leyeron Frankenstein, les cuento que está narrado a través de cartas, y luego está narrado a través de un diario, y luego dentro de ese diario tenemos otro relato, entonces son como relatos concéntricos, como un laberinto en el que nunca se sale. Bueno, en Jane pasa algo parecido, mucho más lineal, porque obviamente estamos en una línea recta de toma de decisiones, pero pasa algo muy parecido. Entonces no solo a nivel texto, sino también a nivel estructura. Y entonces eso me parece totalmente increíble, que los planos pasen del texto al físico respecto a la experiencia a distancia con el lector es totalmente sublime y me vuelve loca, sobre todo como una apasionada del romanticismo que se termina perdiendo en cada historia. Porque lo increíble de todo esto es que a pesar de que Jane toma una decisión diferente cada vez, el libro siempre hace guiños a otras historias y hay elementos que se siguen repitiendo. No siempre causan la misma reacción, pero se sigue repitiendo el elemento. Y no solo lo romántico está en lo que es, digamos, el ambiente, la ambientación, los secretos que envuelven a los personajes, los secretos que envuelven a Jane si en ella siquiera saberlo. O sea, no solamente eso y la estructura del libro, sino que también dentro del texto tenemos intertextos. ¿Qué es un intertexto? Es cuando un texto dialoga con otro, cuando un texto hace referencia a otro. Podríamos decir esos pequeños guiños que se ven, por ejemplo, en Disney, que hacen referencia a quizás otra película. Eso en los libros también sucede. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, que es un intertexto, hay una historia en la que se mencionan a los personajes de Orgullo y Prejuicio. Eso podría ser un guiño, un intertexto a obviamente la obra de Jane Austen. Y no solo ese, sino que está plagado de intertextos. Muchos que yo sí capté, otros que me los dijo la autora, porque hay una nota de autor hermosa al final contando su experiencia de cómo lo creó. Pues hay muchos que yo todavía no capté. Por ejemplo, yo sinceramente no había captado que la última historia era un guiño a Narnia en su totalidad hasta que me lo dijo la autora, porque yo no leí Narnia, no me maten, y no la tengo muy presente en mi vida porque tampoco vi las pelis, tampoco me maten, pero sí, me lo dijo la autora, porque si no, pero bueno, hay guiños a un montón de obras literarias y podría empezar a comentarlas, que ella también menciona la autora al final, pero me gustaría que sinceramente lo encuentren ustedes. Ya simplemente les voy a decir la de Orgullo y Prejuicio, pero hay literatura clásica, hay literatura infantil, hay completamente de todo. Incluso no solo hay intertextos, sino que se hace referencia a obras de arte de la vida real. Lo increíble de este libro, en verdad, es que es como una muñeca rusa, una muñeca matrioshka. ¿Vieron esas muñecas que están una dentro de otra? Bueno, literalmente es así porque hay distintos niveles. Tenemos en primer lugar el nivel tangible, nosotros viendo, tocando el libro, sintiéndolo con nosotros, y cuyo libro está separado en 6 partes. Esas 6 partes, a su vez, tiene distintas decisiones que toma Jane. Cada decisión es un camino. En cada camino de esas decisiones tenemos intertextos con otras obras clásicas, como ya les dije, e infantiles, e incluso guiños al mundo real, geográficos. Hay lugares geográficos reales, verídicos, empíricos mencionados en el libro, las obras, y luego tenemos la interconexión entre cada historia, la interconexión entre cada decisión, entre cada historia. La primera dialogando con la quinta dialogando con la tercera, y así sucesivamente. No sucede en ese orden, pero les estoy dando ejemplos. Y por último tenemos que, o sea, es como el mínimo nivel que yo encontré, que es la parte en la que incluso los objetos que pueden aparecer en las distintas historias están hechos con otros objetos o tienen guiños a otros objetos. Por ejemplo, por decirles algo que obviamente no es spoiler, hay obras de arte que están hechas a partir de otras piezas, así como otra cosa mucho más importante en estas historias que sigue la misma línea. Es totalmente increíble y ese es el análisis que yo le di, pero lo genial y lo rico de este libro es que se puede analizar de cualquier perspectiva. Pueden rastrear las obras con las que habla, con las que dialoga esta obra, pueden tomar un personaje para rastrear y para
ver cómo evoluciona a lo largo de cada camino o si se mantiene igual. Pueden tomar diversas opciones y nunca acabarían, porque sinceramente siempre surge un elemento nuevo, siempre. Incluso pueden irse por el lado filosófico, porque este libro te da para filosofar y para preguntarte realmente qué decisiones estamos tomando y a dónde nos están llevando. ¿Estamos destinados a algo o nosotros por medio de las decisiones que tomamos nos vamos acercando a ese destino que vamos modificando? O sea, es totalmente increíble. Este libro debería leerlo todo el mundo y no entiendo por qué soy una opinión impopular, sinceramente. Como pueden ver, yo hice mi análisis desde la postura de los niveles, pero obviamente pueden tomar la que ustedes quieran, como pueden ser los personajes, pueden ser las obras con las que dialoga, pueden ser la psicología, la filosofía en cuanto a si nosotros estamos destinados a un destino en particular o si hacemos ese destino con las decisiones que tomamos. Yo creo que Jane defiende la última postura respecto a esto y es totalmente increíble y no puedo estar más de acuerdo. La autora logra hacer una obra en la que su protagonista toma distintas decisiones que la llevan por distintos caminos, uno totalmente diferente del otro, pero al mismo tiempo las otras historias siguen ahí a través de varios elementos que se repiten, pero que cambian su naturaleza respecto a la decisión que Jane haya elegido. Para mí, si los libros fueran entornos, Jane sería un pasillo lleno de puertas. ¿Vieron como la escena de Monster Inc. en la que hay un montón de puertas, están en el vacío? Bueno, literalmente ese entorno sería Jane. Este libro es un tesoro que oculta otros tesoros y al mismo tiempo es lo genial porque es la búsqueda del tesoro. Puedes rastrear y siempre vas a seguir encontrando piedras preciosas. Sigamos con los personajes. Me parecieron sumamente marcados. Cada personaje tiene sus pros y sus contras y esos pros y contras van cambiando y van tomando decisiones que también los transforman a ellos, aparte de Jane, en sus vidas. Es decir, un personaje no se mantiene en el molde. Según la decisión que tome Jane, es la decisión que también tomará ese personaje. Eso en base a los personajes, sinceramente me gustaría decirles un poquito más, pero quiero que los descubran por ustedes mismos. Yo simplemente les voy a decir que Evie y Jane son mis favoritas por lejos. Bueno, Kieran también, como que soy súper amante de las chicas de esta historia. Es increíble porque el libro también después nos hace reflexionar el impacto que tienen otras personas sobre nosotros mismos. Bueno, comencemos con los puntos malos en los que yo tengo que ser realmente objetiva. En primer lugar, yo obviamente no me leí todas las obras que se mencionan, por lo tanto no sé cuánto es copia y cuánto es original, que la mayor historia en la que se basó se llama Rebecca, de Daphne du Maurier. No sé cómo se pronuncia, perdón. Y sinceramente no la leí, entonces no sé qué tanta influencia tiene en esta historia. Ese es el primer punto malo, que no sé cuánto es copia y cuánto es original, pero bueno, no creo que importe porque en la literatura todos los géneros se roban y todas las obras dialogan unas con otras y así es la literatura, así que no me importa. El segundo punto malo que tiene este libro, hay mucha gente que se cansa de la repetición, de los elementos que a lo largo de las historias se van repitiendo y van repercutiendo en Jane, casi de la misma forma que quizás sucede en otra historia, pero no. Hay leves matices que cambian, pero sí es cierto que siempre se repiten en general dos objetos. Es cierto que puede cansarlos, como a su vez los pensamientos de Jane sobre su tía Magnolia. Otra cosa que puede ser un punto malo, un contra en este libro, es los finales. Hay mucho final abierto, entonces eso puede ser un contra porque puede ser que a vos te queden ganas de seguir leyendo, de ver qué sucede con nuestros personajes. Pero al mismo tiempo yo creo que está bueno que sean finales abiertos porque estimulan la imaginación del lector. Obviamente también está el contra de que cada vez que se termina una historia se empieza la otra y se empieza igual. Jane está decidiendo a quién seguir y es la misma situación. Pero bueno, allá a eso de un cuarto de empezar, enseguida te metes en otra historia y es totalmente increíble porque te dan un cachetazo y pasas a otra ambientación totalmente diferente. Creo que sí, creo que es todo. Creo que no tiene algo más negativo aparte de eso. Les recuerdo, soy una opinión impopular. La gente le suele dar entre 1 estrella o 2 estrellas, 3 estrellas como mucho, y yo le di las 5 en mi video de lecturas de febrero y aquí ando haciendo una reseña para que ustedes se enamoren igual que yo de este libro precioso, pero sí, tiene mucha gente en su contra. Entonces, si quieren una lectura fresca, que no tiene nada de cliché, que es totalmente sorprendente, que nunca te vas a esperar lo que va a suceder, que tiene distintos niveles para analizar, que tiene un montón de caras para analizar y para rastrear un montón de inspiraciones, lean Jane sin límites porque aparte no se van a arrepentir. Espero haberles contagiado un poquito, al menos un poquito de mi entusiasmo por Jane y espero sinceramente que se animen a leerlo. Eso
eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi reseña. Es la primera vez que lo hago. Díganme si les gustó, si no, si prefieren que cambie algunos aspectos. No olvides suscribirte si te gustó este contenido sobre libros. Obviamente sigo grabando con mi celular, pero ya estoy viendo si puedo conseguir alguna cámara. Voy a dejar hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por ver, por estar ahí, por la paciencia. Bye bye, adiós.